queridos hermanos. ¿Cómo están? Un gozo para mí compartir con ustedes este tiempo y agradezco la invitación. Realmente deseamos de todo corazón que sea de bendición. Perdón que llegué tarde. Tenemos inaugurado un nuevo instituto, un nuevo seminario sencillo, mucho más sencillo. Nada que ver al Müller. Incluso no tiene materias como el Müller. Son materias de apologética que le hemos sugerido a los hermanos ancianos, directores del Müller, que es toda una comisión directiva, pero fue imposible incorporar materias de vital actualidad, podríamos decir. Muchos hermanos consideran que son importantes para la época que vivimos, pero fue imposible expandir el Instituto Müller porque dura 4 ciclos de un año cada uno. Y bueno, entonces tomamos la iniciativa, hermanos todos de las asambleas, José Carbonell, Esteban Urquiza, que damos todos clases en el Müller, de tomar estas materias de apologética para que la Iglesia tenga como instruir a la juventud completa y sobre todo académica, que muchas veces tiene controversias y planteos difíciles de responder. Entonces darle una herramienta como para que se puedan preparar. Y hoy terminábamos a las 7 con las clases de hoy y son todas por Zoom. Ya pasé el chivo. Así que después podríamos darle la dirección a los hermanos para que la compartan con la iglesia para el año que viene. Hermanos, hoy nos toca un tema crudo y difícil, pero ¿por qué no tomarlo? Está en la palabra y con mucha, digamos, reiteración tema, así que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6. Posiblemente no lleguemos a abarcar todo el capítulo, porque no quiero que me acusen de larguero, pero sí vamos a hablar de las cosas más importantes del capítulo. Capítulo 6 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, parece que es una anterior a esta, ven, en tiempo pasado, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros. Recuerden que la avaricia es un tipo de idolatría, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hasta aquí nomás. Ustedes saben, queridos hermanos, que nuestra civilización occidental tiene 2 civilizaciones culturalmente hablando como fuente social.
se ha armado en función de la civilización judeocristiana, por un lado, o sea, la Biblia. La Biblia ha formado y forjado las bases de toda nuestra civilización occidental, tanto en el poder político como jurídico y también como sociedad. Las reglas de la sociedad vienen de la civilización judeocristiana. Por un lado, y por otro lado, la grecolatina, es decir, culturalmente hablando, todo lo que nació en la cultura clásica, así se llamó clásico, es toda la cultura, el arte, la literatura, las ramas las corrientes del pensamiento que forjaron a la civilización griega y que después los romanos, al avanzar sobre todo los territorios alrededor del mar Mediterráneo, formando provincias de todo ese gran imperio, adoptó la cultura griega como propia, porque eso es lo que tenían los imperios del antiguo, tenían un poco más de sabiduría que la actualidad, y adoptaban las mejores culturas para sí, y mejoraban incluso. Así que por eso se llama greco-latina, greco-romana, ¿verdad? El apóstol Pablo había sido educado como judío en un nivel primario, no solo en la lengua judía, sino también en las costumbres religiosas más altas de los judíos, que eran los fariseos. En la época de Jesús nos suena muy mal los fariseos. Bueno, eran lo mejorcito que había. Pero cuando nos remontamos al Antiguo Testamento, al principio sectario de los judíos, había 3 sectas, que eran los esenios, los fariseos y los saduceos. Y en él, cuando se formó el principio sectario de los judíos, los más bíblicos, los más escriturales, los más espirituales, los más emblemáticos fueron los fariseos. Eran los mejores. Los esenios tuvieron una vida ermitaña, alejada de la sociedad, y los saduceos eran los más liberales y los más populares, digamos así, los que permitían la universalización de todas las cosas, y decían, bueno, ahora son los tiempos distintos, se modernizaron, vamos a vivir conforme al mundo. Así eran los saduceos. Por eso no se trataban entre ellos. Pero después se tergiversó tanto las costumbres de todos ellos, que en la época de Jesús ya estaban en franca decadencia, y el Señor Jesús los acusó de una religión netamente vacía. Se habían alejado de la palabra del Señor para seguir costumbres y ritos. Bueno, y todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Ahora, nada se puede comparar a la costumbre grecolatina. Era de una perversidad, un paganismo y una idolatría que no se podía tolerar en el ámbito del reino de la luz, en el ámbito de la iglesia. Bueno, pueden leer Usos y Costumbres de Alfred Edersheim, los que tienen acceso a comentarios. Era terrible. Ustedes saben que se compara con los tiempos actuales que nosotros estamos viviendo. Y todo esto repercute, ¿verdad?, en lo que es la sociedad y las corrientes del pensamiento en la sociedad. Influye en todo, influyen en la salud. Es un fenómeno social, ¿sí? Nosotros sabemos quién lo genera, ese fenómeno social. 1 Juan 5, 19. Y sabemos que el mundo entero está bajo él. Pero dice, a los que somos hijos de Dios, Dios le guarda, y ese maligno ni nos toca, ni toca nuestra ropa, digo yo. Oh, hermanos, ¿cómo afecta para mal las corrientes del pensamiento social? Hasta incluso en la iglesia tenemos que reconocer, porque estamos en el mundo. Y nosotros no solamente tenemos los vestigios carnales en nuestra propia persona cristiana, somos salvos espiritualmente hablando, pero esperamos
ser revestidos de un glorioso cambio en el advenimiento del Señor cuando venga a arrebatar a su iglesia. Mientras tanto, estamos en este cuerpo de pecado con inclinaciones pecaminosas. Romanos 7. Y todo esto decía cómo influye en la iglesia, tal es así que voy a describir un poco el mundo actual. Hasta finales del siglo pasado se decía que estábamos en una época posmoderna. El término posmoderno es irónico, es un término falso. No quiere decir después de lo moderno, no. Estaba acuñada esa terminología para hablar irónicamente, o sea, mal del modernismo. El modernismo se fundó entre guerras y fue un movimiento que tenía teoría, tenía peso, se basaba en la ciencia, en la demostración de las cosas que sean demostrables. Todo lo que no era racional, entendible, demostrable bajo el punto de vista racional era digno de sospecha. Por eso ahí empezó a morir todo lo que era cuestiones de fe, al tal punto que un perverso filósofo, Nietzsche, dijo: Dios ha muerto, ¿no? De ahí viene la película que nosotros hemos visto con el no, Dios no ha muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la verdad y concilia las cuestiones de fe con la racionalidad. No son poderes antagónicos dentro del hombre, sino para que están en equilibrio, creados por Dios, de tal modo que dice que por fe, Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Si el hombre disocia las cuestiones de fe de la razón, hay un rompimiento del equilibrio en la sociedad, en la ciencia y en los creyentes que no viven conforme a la Escritura también. ¿Y qué vino después del posmodernismo? Bueno, el posmodernismo se caracterizó por un desencanto. ¿Por qué? Porque va en contra del modernismo. El modernismo terminó el siglo XX y vieron que las corrientes de pensamiento modernistas, toda la teoría, el capitalismo, el trabajo, la prosperidad y todo eso no llevó a nada. Quebró el mundo, hay una crisis ecológica global, hay una disparidad social, económica, social en todo el mundo, injusticia social, entonces no se logró nada. Entonces el posmodernismo, que critica al modernismo, es el movimiento del desencanto, de la tragedia, del hombre frustrado. Entonces ya no cree en las instituciones, no cree en las religiones, no cree en la familia, todos los planteos. ¿De qué vale si los resultados a los que llegaron fueron nefastos? Entonces eso es lo que predica el posmodernismo. Pero eso fue a finales del siglo XX, con la caída del muro de Berlín, con el inicio del siglo XXI y el atentado a las Torres Gemelas. La sociedad empezó a darse cuenta de que los estereotipos están mal. Y entonces, ¿qué le siguió el posmodernismo? El tardo modernismo, que fue incipiente, no vale la pena ni hablarlo, y el deconstructivismo, que es lo que estamos actualmente. ¿Qué es el deconstructivismo? Para entender lo que es el deconstructivismo, yo les tengo que preguntar a ustedes, ¿cuál es la construcción social, mirando a todo el mundo? ¿Cuál es la construcción social, pensando en símbolo, ¿no?, más grande que el mundo ha construido? La construcción social más grande del mundo es su historia. Entonces, ¿qué ataca el deconstructivismo? ¿Qué es lo que deconstruye? No destruye, sino deconstruye. La historia. ¿Y qué tipo de historia? La historia que se conoce, la historia oficial. Hay una canción popular argentina de otro siglo que dice: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. Quien quiere oír, que oiga. Entonces dice: ¿qué otras versiones hubo en la historia que no se han tenido en cuenta? Y que nosotros tenemos que deconstruir para llegar a eso y tenerlo en cuenta. Porque al fin y al cabo puede haber otro camino que no hemos andado, que
por ahí la sociedad encuentre mayor apogeo, prosperidad y todo lo que no logró el posmodernismo, ni el modernismo ni el posmodernismo. ¿Qué es lo que permite entonces? Deconstruir en la vida de uno no está mal, volver a mirar hacia atrás, corregir errores, no definir el futuro de la vida de uno en función de los errores, sino elegir en función de qué definirlo. Así que no está tan mal. Pero sí está mal en función de qué. En función de que armando una lógica de pensamiento se encuentren los desaciertos, las fallas que tuvo la historia, todo, y permitir que un nuevo concepto sin moralidad, de perversión, de subversión, pueda ser tenido en cuenta tanto como los buenos modelos que tiene la sociedad. Por ejemplo, el hogar, la formación de una familia. Ahora hay distintos tipos de formaciones de familia, no sé cuántos hay, 20 tipos de formaciones de familia distintas. ¿Y por qué no aceptarlo? Se acepta la inmoralidad. ¿Cómo te autopercibís vos? Bueno, entonces, así conforme. Y hoy, ¿cómo te autopercibís hoy? Vean ustedes el fracaso de lo que es el feminismo y la autopercepción en aras de una libertad mal entendida, que se permite todo, que todo es aceptable. Eso es el deconstructivismo, porque termina en eso, permitir todo, todo vale y todo vale por igual. Lo que vos decís no es la verdad, lo que yo digo es la verdad. ¿En función de qué? De la realidad que vivimos, y que tu realidad es distinta a la mía. Menos mal que se graba, entonces ustedes vuélvanlo para atrás. ¿Por qué? Porque tengo que definir lo que es la realidad en función del existencialismo. La realidad es una construcción social que puede no coincidir entre sujetos de un mismo colectivo. Entonces tu realidad es distinta a mi realidad. Estamos viviendo en una misma época, pero tu educación, tu cultura, tu nivel socioeconómico te hacen vivir una realidad distinta a mi realidad, que tengo otra formación, otra cultura, otro nivel socioeconómico. Capaz que en la misma época que vos estás viviendo estás feliz y contento, y yo estoy triste y amargado. Y estamos viviendo igual. Eso hace que las realidades que uno viva son diferentes, depende cómo las percibe cada uno. Lo tristemente infeliz es que el deconstructivismo o la falsa libertad o el nombre de la inclusión se acepte que todo vale. Tu realidad es la verdad. No, tu realidad no es la verdad, tu realidad es punto. Menos mal que la palabra de Dios es sabiduría de lo alto y no de lo terrenal. Porque Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la realidad y la vida. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad es indiscutible, y la vida. Las realidades se podrán discutir y percibir diferente, pero la verdad es una sola, y es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. A ella damos gloria. Ha rescatado nuestra vida del lodo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre base sólida, que es la verdad, inconmovible de los siglos. No importa lo que digan las sociedades. Ahora, ¿a qué fin persigue el deconstructivismo? A la desmoralización de la verdad. Quitan la moralidad de la verdad. Separan lo que es la justicia de la verdad. No, ese es otro tema, que dicen. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la realidad y de la verdad. Sí, pero uno ve que la justicia, la moralidad van de la mano de la verdad. Como es la totalidad de la verdad, si no es la verdad. Ellos la desmoralizan. Después, ¿qué hacen con la fe? La otra palabra con D. Desracionalizan a la fe. Entonces vos sos de fe, vos sos de la religión, entonces vos sos un descerebrado, te dice. No pensás. El que piensa no tiene fe. El que tiene fe no piensa. ¿Dónde se ha visto eso? Están locos. Y en tercer lugar, vieron que se decía de la despenalización del aborto. Bueno, no tenemos que asombrarnos por eso y un montón de leyes más injustas que van a dictar, porque lo que la sociedad ha hecho bajo la presión del enemigo es la desmoralización del pecado o la despenalización del pecado. Entonces ahí quedan todos los objetivos delatados, los delata la palabra de Dios. Por eso es que el creyente está en una nueva esfera que para poder entender esto
el Señor Jesucristo utiliza palabras bien gráficas, inspiradoras y comprensibles. Dice Colosenses 1, capítulo 1, creo que es 13, que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un mundo diferente el que vive el cristiano. En realidad estamos en el mundo, Juan 17, pero no somos del mundo. ¿Y eso qué significa? Que estamos espiritualmente regidos por una verdad que el mundo no conoce. Y esa verdad que empieza a cambiar nuestra interioridad y nuestra exterioridad se ve totalmente distinta, de modo que si alguno está en Cristo, interioridad, nueva criatura es. Ahora vamos al externo, las cosas viejas pasaron, tu pasado, tu alrededor, tu futuro, he aquí todo es hecho nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, interioridad, ahora hay exterioridad, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, que hay una nueva esfera, hay un nuevo concepto. Dentro de ese concepto está el tema de la santidad. Es insoslayable. De tal manera que nosotros podemos, si ustedes me ayudan, vamos a leer las Escrituras, no podemos evadir este tema centralísimo en las Sagradas Escrituras. A ver que un hermano de esta fila o hermana busque, por favor, primero, Lucas 1:49, esta fila de la izquierda, Lucas 1:49. Esta fila central, 1 Pedro 1:15 y 16. Y esta fila de mi derecha, 2 Pedro 3:11. 2 Pedro 3:11. Yo leo Isaías 5:16, Antiguo Testamento. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, es decir, autocatáclito. Siempre que aparece en las Escrituras la palabra juicio, es autocatáclitos, que es la forma de conducirse juiciosamente, discerniendo entre la verdad y la mentira, lo correcto y lo incorrecto, juicio. Es como una sentencia de conducta. Y el Dios santo, y vean que santo está en el medio de la frase, pero está con ese mayúscula, así que es uno de los nombres propios de Dios. Es interesantísimo. Será santificado con justicia. Ahora sí, vamos a abrir Lucas 1:49, por favor. Sí. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Confirmado en el Nuevo Testamento. Lo que dije del Antiguo Testamento, con ese mayúscula, es uno de los nombres propios del Señor, el Santo de Israel. ¿Quién tiene entonces el medio? 1 Pedro 1:15 y 16. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muchas gracias. Y en tercer lugar, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Podríamos leer muchas escrituras más. Por ejemplo, 1 Juan, que plantea un postulado, pone un postulado, que es así como Él es, debemos ser nosotros acá en el mundo. Porque si somos hijos de un Padre que está siendo así, tenemos que mostrar las cualidades del Padre. Y se pone en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de 1 Juan, a decir cómo es Dios. Dios es luz, nosotros tenemos que ser luz. Capítulo 2, Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Capítulo 3, Dios es puro, nosotros tenemos que ser puros. Capítulo 4, Dios es amor, nosotros tenemos que ser amor. Capítulo 5, Jesucristo es Dios, y cierra todo ese principio en círculo con el capítulo 1. Así que dentro de esta maravillosa esfera que podemos decir simbólica, el reino de luz en que nos ha trasladado el Señor Jesucristo al salvarnos, tenemos al Señor que es santo. Por lo tanto, quienes están en el reino de luz
la luz representa la ausencia de pecado, la limpieza, la santidad, debe ser santo y andar en santidad. Esta palabra hagios, santo o santidad, hagios del griego, significa separado, pero no tan solamente separado. Se entiende que es separado del pecado. Entonces no es cualquier separación, separado del pecado. Y aún así no es tampoco la palabra secas, es una palabra que significa sagrado. Entonces, el creyente en Cristo, la persona renacida, es un santo. Por eso las cartas apostólicas están encabezadas por el autor y dirigida ¿a quién? A los santos que se reúnen al nombre del Señor. No es porque no pecamos, sino porque el Señor nos ha limpiado nuestro corazón y nos ha declarado santos. Entonces, como mora el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículo 13, desde el día en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello bajo relieve en el corazón, imposible de borrar, de pertenencia, nos constituye santos posicionalmente por el Espíritu Santo. Pero también hemos leído cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir. El andar, la conducta del cristiano tiene que ser en este mundo el reflejo de lo que pasa acá adentro. ¿Mora el Espíritu Santo de Dios? Acá mismo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Quiere decir que el Señor nos posiciona, no nos posesiona, es decir, somos posesión del Señor, pero por la posición que Él tiene en nosotros. Ahora, ¿dónde está el problema? En que todavía no está redimida la parte caída en el creyente. También está vigente la parte caída, la carnalidad. Y ese es nuestro tema. Bajo este contexto, es un problemón. Porque eso repercute en todas las áreas del creyente. El Señor nos manda en su palabra obedecerle, pero tenemos en nosotros el poder tanto de obedecerle como de desobedecerle. Entonces no es tan fácil decir todas las reglas que tenemos que seguir y obedecer para sintetizar en algo. Las ordenanzas del Señor, la doctrina que la Iglesia es una cosa y obedecerla es otra. Ahora, ¿qué había pasado acá en la iglesia de Corinto? Había una abundancia de dones, un polifacético trabajo en el Señor. Ustedes pueden leer toda la carta de Corintios y era muy numerosa en la congregación y había muchos dones y el apóstol Pablo tenía mucho de qué alabar a la iglesia, pero también era carnal, tenía problemas de carnalidad, de eso que estaba presente aún en la vida cristiana y que también se hacía notar en la faz pública de la iglesia. Y como en este caso, en el capítulo 3, por ejemplo, nosotros tenemos una reclamación del apóstol Pablo para mostrar carnalidad dentro de la iglesia. Había bandos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Eso es como si en nuestra época algunos hermanos de la iglesia estaban del lado de uno de los ancianos, otro hermano del lado de otro de los ancianos, otro hermano de otro de los ancianos. Había como división. Entonces Pablo agarra y dice: ¿quién es Apolo? ¿Quién es él? No es que era así de los ancianos, sino de los predicadores. Y ellos, los hermanos, hacían bandos, divisiones. Y generaban esa clase de discusiones. Hay otra palabra que no me sale: desaveniencia en el cuerpo, porque es la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Pero acá en el capítulo 6, el mal testimonio no solo era interno dentro de la iglesia, ya había trascendido a la sociedad.
De tal manera que la realidad de la sociedad greco-latina de idolatría, de paganismo, de liviandad o inmoralidad sexual, había sido copiada por un hermano de la iglesia, y de tal manera que ni siquiera en la sociedad se hablaba de un pecado así. No es incesto, porque no le dice la mamá, pero sí le dice la mujer del papá. Así que seguramente que enviudó o se separó el papá y tenía una mujer, y entonces había unidad inmoral entre este hijo y su madrastra. Bueno, ¿qué es lo que nosotros aprendemos aquí? Que en primer lugar, el cuidar la santidad en la iglesia es trabajo de todos, y no solamente de los pastores, de los ancianos, de los líderes, de los obispos, que son la misma persona. Para describir, son términos diferentes para describir a los mismos hermanos que lideran en la iglesia del Señor. A veces estos capítulos los dejamos para el tratamiento de los ancianos. Y la verdad que les felicito, hermanos, que lo han puesto para el tratamiento en la iglesia, porque hay que ser cuidadoso para con toda la iglesia en este aspecto. Si cada uno de nosotros es consciente de toda esta introducción que di acerca de la posición del creyente en el reino de luz, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de cuidar nuestra vida en santidad y cómo se conduce en este mundo. Nosotros estamos aquí ante un caso extremo, pero sabemos que hay distintas clases de pecado que exigen distinta intervención de disciplina. Una cosa es una ofensa, y el Señor nos pide que perdonemos las ofensas. Otra cosa ya es un agravio, ya es de otra gravedad, y el Señor nos pide que vayamos y aclaremos las cosas. Cuando nos pide el Señor que perdonemos las ofensas, es en Mateo capítulo 6, cuando da el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro más o menos tiene 7 tópicos dentro de la oración que debe tener toda oración. Pero cuando termina de tocar esos 7 temas y dice amén, retoma uno de todos esos temas, y es la falta de perdón. Si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, entonces vuestro Padre Celestial tampoco perdonará vuestras ofensas. Así que nosotros tenemos que ser conscientes de que porque estamos todavía, tenemos presente la vieja naturaleza en nosotros hasta que venga Cristo, reitero, es que vamos a ofender. Yo, más que todos, porque meto la pata, como quien dice, y la meto últimamente que pasé los 55, se le están yendo los filtros y meto más seguido las equivocaciones. Entonces los voy a ofender sin querer, pero los voy a ofender, mis hermanos, perdónenme de antemano. Así que yo también tengo que perdonar, porque sé que me van a ofender, y no va a ser con mala intención. Tenemos que ser solícitos en perdonar, y de la manera que Cristo nos perdonó, como dice Colosenses 3:13. Así que ¿de qué manera nos perdonó Cristo? Por gracia. ¿Nosotros merecíamos el perdón de Dios de nuestros pecados? De ninguna manera. ¿Y por qué nos perdonó Cristo? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así que de gracia recibiste, de gracia da. Yo tengo que perdonar a mis hermanos. De gracia. El perdón es una gracia. De tal manera que si yo cuando miro a mi hermano lo veo con la carga de la culpa, del error que cometió, del pecado que cometió, es porque todavía yo no ejercí la gracia del perdón. Ahora ustedes me dicen, pero pará, acá Pablo no está diciendo que lo perdone, acá Pablo está diciendo que lo disciplinen. Muy bien. Porque el Señor dice que hay distintos niveles de pecados. Una ofensa, perdonar las ofensas. Pero cuando se trata de un agravio, ya va Mateo 18. Y dice, ¿vieron cuando Pedro le pregunta al Señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor dice, siempre, 70 veces 7.
¿En qué contexto se lo dice? Cuando un hermano dice te ha ofendido, te ha agraviado, debes planar, ir a decírselo en privado. ¿No te atendió y te sigue agraviando? Bueno, plan B, junta 2 o 3 testigos. ¿No te hace caso? Plan C, cuéntalo en la iglesia. ¿No hace caso en la iglesia? No es convertido, hermano, no le des cuenta. Una vez, les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan esto, ¿no? Voy a saludar a una hermana en la iglesia, estábamos con los jóvenes. Algo no te pregunté el tiempo que tenía, discúlpame, pero ya me hace señas vos, Entonces voy a saludar a una hermana, era maestro de jóvenes, con mi esposa, y entonces vamos a saludar a las hermanas jovencitas y están siempre gozosas, ¿no? Una maravilla. Y bueno, y me saludan y me dice una, quédate que ahí viene el baba. Y le digo, ¿cómo quédate que ahí viene el baba? Yo no entendía nada, si no me explican no entiendo el término joven. Me dice, no, es que ahí viene y me dan el nombre. ¿Y por qué le dicen baba? Porque te toca, te abraza, ¿qué? Le digo, no, ¿cómo me estás contando eso? Ella me lo decía sin mala intención, pero yo, que soy una persona adulta, me doy cuenta que eso está mal. Entonces lo encargo al baba. Le digo, ¿vos cómo andás? Bien, ven y vamos a charlar. ¿Cuándo recibiste al Señor como tu Salvador personal? Ya venía hace tiempo el baba. Dice, no sé, yo vengo a la iglesia. Ahí está. Y entonces empecé a hablar con serenidad, con humildad, pero francamente y terminantemente. Y claro, mucha gente viene de afuera. Yo desde chico veo chicos que vienen de afuera a buscar a las chicas creyentes y después se las llevan y no vienen más, les prohíben venir a la iglesia. El diablo es astuto y es perverso. El Espíritu Santo guía, pero el diablo te arrastra, es un traidor y un traicionero. Entonces yo le dije que lo iba a estar mirando y lo iba a estar saludando en todas las reuniones. Nunca más vino. ¿Y saben qué, mis hermanos? Perdónenme, los hermanos más jóvenes. Los hermanos mayores me van a entender. Al rebaño se lo cuida, porque hay muchos lobos rapaces que no solo vienen a morder, matan ovejas. Y hay que cuidar a los jóvenes. Mis queridos, acá nosotros estamos ante un caso extremo y en estos casos extremos vemos cómo el corazón de Pablo se enardeció, se enfureció de que los hermanos, dice, se jactaban, ustedes siguieron la lectura conmigo. Es decir, le deben haber dedicado algún tiempo para tratar esto, pero no profundizaron en resolverlo. Y ahí está el problema. Cuando en las iglesias no está la voluntad de resolver los problemas primero no se van a resolver solos. Primero, antes que nada, vamos a tener problemas. Porque no estamos en estado perfecto, edénico. Segundo, los problemas, decía mi abuelo Nicolás, ya está con el Señor, hay que agarrarlos calentitos, dice, antes que se enfríen. Porque dice calentitos, dice, son más maleables. Cuando se enfriaron son más rígidos y se quiebran. Entonces ya no es tiempo. El tiempo es, hay que agarrarlos. ¿Qué quería decir con eso? Hay que agarrarlos cuando uno se entera y hay que tratarlos, no dejarlos pasar para no darle tregua al enemigo. Acá, un poco de levadura toda la masa. Y acá ese poquito de levadura estaba en un solo integrante de la congregación, en una multitudinaria congregación. Ni eso de tregua al enemigo. Porque permitir eso sienta un precedente que después no se puede manejar y te lleva a un destino que te va a costar mucho más purificar que tratar este solito tema cuando nació. Y entonces, ¿problemas va a haber? Hay que resolverlos pronto. Y hay que resolverlos escrituralmente, conforme a la palabra. Resolviéndolos escrituralmente, los hermanos responsables van a tener la conciencia tranquila que el que se ofendió y los que se enojan por el método de resolución es bíblico. Porque hay muchos también que se ofenden y se van. Bueno, es bíblico.
Ahora, el problema está cuando hay hermanos heridos que aplicamos metodologías no bíblicas para resolverlo en la iglesia. Eso no. Entonces queda el cargo de conciencia. Lo digo con conocimiento de causa, porque he visto estos problemas en otras iglesias. Bueno, que no tengo tiempo de comentar la ejemplificación. Por ejemplo, este problema se había hecho público. Públicamente hay que resolverlo. Otros temas que pueden ser niveles de pecados y que son más suaves y que están mantenidos en confidencialidad, pueden ser resueltos en confidencialidad. Pero en eso tienen que estar la madurez de los hermanos ancianos en saber cómo resolverlo. Reitero, se ha hecho público. Y no solamente este caso puede ser público. Vean ustedes segunda Tesalonicenses, capítulo 2, segunda Tesalonicenses 3, versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, y esta carta está inspirada por el Espíritu Santo y forma parte del canon bíblico, es palabra de Dios, a señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermanos. Ahora, hay una distinción en el trato, no como enemigo. Y este caso, ya me adelanto, al final, es restaurado en 2 Corintios, vuelvo al caso de 1 Corintios 5, es restaurado en 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Por qué? Porque tiene que estar esto de perdonar a los hermanos, pero no las acciones. Como dice Pablo en Efesios. Dice, manifiestas son las obras de las tinieblas. Y dice, no participéis con ellas, sino reprendedlas. Obras de las tinieblas, no a la persona. A la persona hay que quererla, hay que amarla. Esa es la dicotomía que resuelve en capítulo 5, de 1 Corintios, versículo 10 y 11. En el 10 nos juntamos absolutamente con gente pecadora. Convivimos en una sociedad pecadora, con avaros, con ladrones, fornicarios, idólatras. Pero el 11 dice, más bien cuando yo os escribí, no les dije que no se junten con ellos, sino que no participen de las obras de ellos, que es diferente. Yo les voy a poner un ejemplo. Si yo te digo a vos sos malo, yo te estoy faltando el respeto a vos como persona. Y yo te estoy juzgando como persona. Y entonces eso es lo que Pablo nos pide en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, que no hagamos. No juzguemos a las personas. 1 Corintios 4, 5. Porque dice que Jesucristo es el que conoce las verdaderas intenciones del corazón. Así que el juzgar a la persona, eso está mal. Eso es lo que hay que perdonarse y tolerarse. Pero no las acciones de las personas. Yo puedo decirte a vos, lo que hiciste está mal y repercute para mal. Y yo no le estoy faltando el respeto a la persona, ni estoy juzgando a la persona, ni sus intenciones, sino los hechos, una de todas sus conductas. Así que el hermano, la hermana, que es exhortado de esta manera, no debiera enojarse, tomarlo a mal. Y hay que hacerle esta aclaración, porque yo no te estoy diciendo que descartándote a vos como persona o calificándote de malo o de mala. Sos una excelente persona, sos hijo de Dios, hija de Dios, salvo por la sangre de Cristo. Pero te estoy señalando una de todas tus maravillosas conductas, pero en una te equivocas. El Señor Jesús hace eso en las cartas a las iglesias de Apocalipsis. Mira que sos esto, y el amor y el arduo trabajo. Tengo una cosa contra ti. ¿Se dan cuenta? No descalifica a la iglesia. Le señala una inconducta que tiene que corregir. ¿Y qué tiene que hacer? Tanto como el inconverso, arrepentirse. Arrepentirse es algo que amanece en nuestra vida con Cristo y nos hace salvos, pero después permanece, amanece y permanece.
Tenemos que arrepentirnos, hermano, porque si no significa que si no tenemos nada de que arrepentirnos que somos perfectos, y eso no es verdad. Así que errores tenemos que confesar nuestras faltas al Señor. Porque ahora sí puedo decir las 3 categorías de pecados que hay. Pecado por conocimiento, y Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, pecado por conocimiento, o por decisión, pecado por decisión, yo decido pecar. Santiago capítulo 4, versículo 17, pecado por omisión, yo omito el hacer bien. Y el omitir hacer bien es considerado pecado delante de Dios. O pecado por ignorancia. Santiago capítulo 5, versículo 15. Cuando dice, y si hubiere cometido pecado, no sabía que cometió pecado el enfermo. Entonces cuando los ancianos oran por él, les serán perdonados. Pecado por ignorancia. Como el Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pecado por ignorancia. Entonces es Santiago 1, pecado por decisión. Santiago 4:17 dice pecado por omisión. Y Santiago 5:15. ¿Quién tiene los 3 versículos? Me ayuda a leerlo. Pecado por ignorancia. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Seguí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahí está, de su propia decisión. Seguí. Es atraído y seducido. Y sigue. Y el pecado se engendra como un bebé en el seno materno, es un ejemplo, dentro de la mente, y después se consuma cuando lo da luz. Pecado por decisión. Entonces, por ejemplo, en un partido de fútbol, un delantero siempre pasa al defensor y le mete goles, hasta que llega un punto que el defensor, si le dice, si a este no lo barro, nos van a ganar por goleada. Entonces en el próximo avance, ¿qué hace? Y viene el referee, falta, no, pero lo hice sin querer. Eso dice de la boca para afuera, pero pecó con intención, con decisión. Santiago 1. Santiago 4:17, ¿qué dice? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Por omisión. Nosotros tenemos que hacer el bien y ser de bendición. Y todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. Predicar el evangelio es una bendición. Pero yo a mi vecino lo detesto. Siempre me pone la basura enfrente de mi casa. No lo aguanto más. Entonces no lo voy a predicar. Omitir hacer el bien, teniendo un deber que ir y predicar, el Señor te lo cuenta como pecado, por omisión. Y pecado por ignorancia, 5:15 creo que es. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. ¿Ven que dice? Y si hubiera, él no sabe. Ahora acá estamos ante el primero de los casos, en 1 Corintios 5, y con una grosería y una gravedad de la inmoralidad que no se nombra ni siquiera en los gentiles. Y entonces aquí el apóstol, vean cómo pide que la iglesia se reúna. La iglesia tiene que reunirse. Y hay veces en donde se usa bien el final de la cena del Señor. Es muy triste tener que disciplinar a una persona. Pero hay algo más triste: el no disciplinarlo. Yo he estado en iglesias en donde no disciplinaban el pecado. Y había pecados groseros, hermano. Y después otro pecado, groserísimo. Eran tan feos los pecados que se escuchaban, de que había distintos miembros en distintos tiempos, se iban sumando todos, que no se los puedo contar. Y no se disciplinaban. Y después otro tercer pecado groserísimo en otra familia.
Y bueno, llegó un momento que no se puede participar de la cena en una situación así. Vos te estás viendo los hermanos que son los que cayeron en esa inmoralidad, que están participando de la cena del Señor y del trabajo en el servicio, en las cosas del Señor que son santas con manos sucias. Queridos míos, si no se trata con carácter firme y celo ardiente por la sana doctrina, entre todos, apoyando especialmente a los hermanos que no tienen nada que ver, pero porque son líderes en la iglesia, tienen que pararse y anunciar, o tienen que tratar estos temas. Yo no quiero tratar estos temas, mis hermanos tampoco quieren tratar estos temas. Los hermanos ancianos, como todos, quieren vivir la vida felizmente. Miren que dice que así tenemos que celebrar nuestra fiesta, versículo 8. Ahí cuando Pablo dice en el versículo 8, así celebremos la fiesta, se refiere no a las reuniones y a la cena del Señor, se refiere a la vida del creyente. Es una vida dichosa y feliz. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y en vez de ser una dichosa y feliz novedad de vida, es una asquerosa y pueril caída. ¿A quién le gusta tratar estos temas? Pero hay que tratarlos por amor a la iglesia. En el Nuevo Testamento el Señor lo miren, cuando María murmuró en contra de Moisés, el pueblo se detuvo. Cuando Acán tomó del manto babilónico Josué, el primero está en Números 12. El segundo, Acán tomó del manto babilónico Josué capítulo 7, y tomó del anatema. Dios dijo, Israel ha pecado. Uno solo había pecado, pero Dios dijo, Israel ha pecado, le dijo Josué. En el Nuevo Testamento, en esta misma epístola, en el capítulo 12, tenemos que somos un cuerpo en Cristo. Muchos hermanos, muchas hermanas, con multiplicidad de tareas y distintos dones, pero somos un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? No cualquier cuerpo, el cuerpo místico, simbólico de Cristo. Entonces, cada miembro tiene que ser cuidadoso de este aspecto, de su vida personal santa y de cualquier otra vida. Así que no importa que te acusen de buchón, de entregador, hasta te pueden acusar de traicionero. Vos vas a los hermanos responsables y decís, mirá lo que me contó fulano, mirá lo que me dijo fulano. Yo no me puedo quedar con esto. Tengo que decirlo. ¿Saben por qué? Porque en el reino de las tinieblas, de la luz no tiene nada que ver con el reino de las tinieblas. Eso es para con el reino de las tinieblas. Pero en el reino de la luz se obedece al único dueño y amo de la mies, el Señor Jesús. Y todos tenemos que cuidar la vida de todos. Si no, se va a llegar a un extremo que no se puede controlar. Pero todo esto tiene que ser en amor, hermanos. No para agregar una carga a nuestras conciencias o un peso que después nos llevamos a casa diciendo, uy, qué responsabilidad, qué dura la palabra. Sí, porque así son los privilegios de la vida del creyente. Versículo 8, una fiesta, pero también son nuestras responsabilidades. Y yo decía del reino de la luz, es un reino custodiado por el Señor, donde estamos congregados en amor, cantamos coros preciosos, leemos la santa palabra de Dios, está residente en nuestro pecho el Espíritu que es santo de Dios. Hay que romper todas esas barreras para pecar. El creyente no puede pecar. Primera Juan, capítulo 1. No. Primera Juan, capítulo 3. No puede pecar el creyente. El que peca es el hijo del diablo. Pero bueno, si alguno se vio presionado por el pecado y fue débil, no estaba fuerte en las Escrituras, no estaba fuerte en la oración, no estaba fuerte en la congregación, es lógico que se va a enfrentar débilmente frente a Satanás. Y frente al pecado, no le va a poder decir un terminante no, como José en el Antiguo Testamento, en el capítulo 39, le dijo que no a la esposa de la tentación, porque él estaba fuerte en el Señor. Hay vidas débiles, y entonces cayeron en pecado. Primera Juan, capítulo 2. Hijitos, si alguno hubiere pecado, hay solución también.
Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es nuestra propiciación. No solo por... Bueno, así que, ¿cómo podemos concluir todo lo que estamos diciendo? Ya es tiempo de terminar. Hermanos queridos, no le fallemos al Señor. El Señor nos dio una vida maravillosa, una familia de la fe a la cual pertenecemos. Cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, ¿saben desde dónde nos va a arrebatar el Señor? ¿Vieron que siempre decimos el arrebatamiento, y miramos para arriba el arrebatamiento? Ahora miremos de arriba para abajo. ¿Desde dónde nos va a arrebatar el Señor? Desde acá, desde esta iglesia en donde perteneces. Tus hermanos subirán junto con vos a abrazar al Señor. Hermanos, cuidemos de esta iglesia local y no le fallemos al Señor. Su nombre es santo y todos los instrumentos que Él toma en sus manos, útiles en su casa, quiere que sean santos. Por eso los limpia para que andemos en santidad. Veremos en este tema, comportémonos maduramente. Miren, el joven, qué preciosos son los jóvenes, pero el joven es todo corazón. El adulto, qué bueno, llegar a la adultez de la vida es todo cerebro. ¿Y cómo es el maduro espiritualmente? Un equilibrio sano entre todo corazón y todo cerebro. Es lo que el Señor Jesús ha dicho a la mujer samaritana junto al pozo de Sicar. Los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Porque adorar en espíritu es como participar de un delicioso fruto de un árbol. Pero adorarlo en verdad, correctamente, como Él lo manda en su palabra, es como la raíz de ese árbol. Un árbol sin raíz se cae. Y un árbol con mucha raíz y tronco y ramas, pero sin fruto, no es atractivo. Así es la vida del creyente en santidad, un precioso equilibrio entre lo que es las dos naturalezas. Y siempre relegando las emociones, porque siempre decimos la carnalidad, ¿verdad, hermano? Tendríamos que ver un poquito de antropología. ¿Qué es la carnalidad? Son las emociones. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo primero que dice la Biblia que fue afectado? Su espiritualidad. Dice, el día que de comieres morirás. ¿Qué murió? La parte espiritual. El espíritu del hombre está muerto. Ahora, ¿qué significa el espíritu? Sus emociones. Se vieron desnudos. Tuvieron vergüenza. La vergüenza es una emoción. Tuvieron miedo de Dios. El miedo es una emoción. Toda la parte más profunda del yo, las emociones, el sentimiento, todo lo de adentro que te estructura tu vida y tu pensamiento y tu sentir, eso estaba muerto. Y muerto no significa inexistente, extinto. Muerto significa muerto para Dios, pero está bien vivito, y vivito para el diablo y para el mundo. Así que, mis hermanos, la conclusión, no le fallemos al Señor, velemos por la santidad de nuestras vidas y de todas las vidas de la congregación. Y ministerio número 1 en mi hogar, mi vida y mi hogar, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no es tan mal mencionarse ahí primero, porque Él va adelante, Él va primero en la exigencia del cumplimiento. Y mi casa me respalda. Y después la iglesia. Y que todo sea para la gloria del Señor, teniendo como ejemplo la vida de Cristo, que Él no se agradó a sí mismo, sino que buscó la bendición para todos los demás. Que así sea en nuestra vida.